Él es economista. En el Día del Graduado en Ciencias Económicas lo Exactamente, felicitamos. muy bien. Quizás. ¿Cómo estás, Ricardo? Fabián López te saluda. Buenos días. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, materia económica, es ineludible el análisis en un contexto que me enteré que declararon oficialmente en recesión a Gran Bretaña en el día de ayer. Lo tengo acá como reporte internacional en materia de de análisis, y le echan la culpa a la política monetaria expansiva, es decir, a imprimirle, a darle a la maquinita, como se conoce acá habitualmente, coloquialmente, más tiempo de lo realmente recomendable, dicen. Esto fue una política, una decisión económica solo por la pandemia y bueno, aún así lo observan. En fin, la cuestión, nosotros, si en el primer mundo hay economías que están entrando en recesión, bueno, ¿qué nos espera? Bueno, claramente la pandemia significó en todo el mundo y por supuesto agudizado en la Argentina una necesidad de una emisión monetaria muy significativa. En el caso argentino, además, a diferencia del resto del mundo, los argentinos queremos tener pocos pesos, entonces cuando se emiten muchos pesos y los argentinos ya deseábamos pocos pesos, eso acelera además la inflación, cosa que efectivamente sucedió y que hoy es parte además de la falta de dólares, el problema central, te diría, de corto plazo que tiene la economía argentina. Pero Ahora, sí. déjame hacer foco acá. Acá tengo el reporte y también se declara Alemania, oficialmente también, en recesión porque es el segundo trimestre que tiene un declive económico debido a los persistentes aumentos de precios y un aumento de los costos de endeudamiento. Europa está en jaque porque Alemania es la principal economía del bloque. Y no puede haber otra cosa que efecto derrame a partir de todo esto. Digo, ¿el futuro es auspicioso en este contexto? A Para la ver, Argentina, ¿no? yo diría que todavía está por verse. Estados Unidos no está mostrando esos signos recesivos que sí está mostrando Europa, como bien vos marcás. Hay que ver cómo reacciona China. China está creciendo menos, claramente, pero en los últimos meses se ha recuperado algo su velocidad de crecimiento. China es muy importante sobre todo para el comercio y para una economía tan pequeña y digamos que necesita de los mercados internacionales como la Argentina, ¿no? Pero yo quería ir un poco al punto argentino, la actividad económica en la Argentina, si estamos o no en recesión. Argentina está estancada. Cuando uno mira los números de actividad económica, el famoso PBI, en los últimos 6 meses está prácticamente en cero, con un muy buen trimestre en términos comparativos durante los primeros 3 meses de este año, que creció 1,5% la economía argentina. Para este contexto es bueno, se esperaba digamos una caída, digamos las consultoras económicas, Sí. nosotros estimábamos una caída de la actividad económica ahí, y en el segundo trimestre, este trimestre que estamos transitando, estamos prácticamente en cero, en términos de actividad. Lo que indica que hacia adelante probablemente haya una desaceleración mayor de la actividad, probablemente entremos en zona de recesión, pero no va a ser una recesión tan marcada como la que preveíamos hace, te diría, 5 o 6 meses atrás, cuando veíamos obviamente ya digamos la falta de dólares por la gran sequía que impacta sobre la soja en particular y el maíz también, iba a afectar. Lo que estamos viendo es que el consumo todavía se sigue sosteniendo. Esto es una conducta muy habitual cuando tenés mucha inflación. Cuando tenés mucha inflación la gente consume y no ahorra. No es una buena conducta, pero en el corto plazo eso te ayuda a sostener los niveles de actividad económica. Pero ¿cómo se explica un continuo incremento en el consumo? De hecho, hasta precios mayoristas, todo observan el consumo en grandes superficies está creciendo ininterrumpidamente en todas las provincias, en todas las ciudades de la Argentina, y el poder adquisitivo de los salarios está cayendo. ¿Cómo se explica este crecimiento del PBI en paralelo
la caída de los salarios? A ver, el consumo en realidad está creciendo muy poco. En términos reales está creciendo en torno al 1,5% al año. Eso es poco, es más o menos lo que crece la población. Como decíamos antes, el PBI está en cero. El PBI ya no crece, está estancado hace 6 meses. Pero venimos de 3 años de crecimiento. Eso sí. De crecimiento ininterrumpido. Claro. Incluso en cuarentena, crecimiento económico había, después de la cuarentena el rebote del 9, pero sí, los salarios están el año pasado, sí. Los salarios están cayendo hace 8 años. Sí, es así, digamos, en los últimos... ¿Y cómo se explica? Digo, haceme entender, por favor, en el día del economista o del licenciado en economía? Básicamente por 2 razones. Y eso lo ve también en la recaudación de lo que es el IVA de GI, ¿no? Que está creciendo. Es el único impuesto, los impuestos están cayendo en términos globales, básicamente porque caen las retenciones, ¿no? Pero si uno mira cada uno de los impuestos, el IVA de GI, el IVA que es el que sigue el consumo interno, el consumo del mercado interno, está creciendo en términos reales. Está creciendo poco, pero está por arriba de inflación, quiero decir. Eso quiere decir que hay más consumo. Bueno, básicamente se explica, a mi juicio, por 2 razones. La inflación que se acelera hace que la gente que tenga algún excedente de pesos, en vez de dejarlo en el banco, en vez de ahorrar, en vez de comprar un bien, digamos, un departamento o, digamos, un bien durable, consume, sale, gasta, va al cine, y eso se ve. O sea, los indicadores de consumo inmediato, y como vos decís, alimentos, supermercados, han crecido, claramente. Esto se empieza a desacelerar ya desde hace 6 meses, y creemos que en la segunda mitad de este año, por varias razones, además básicamente por la inflación, no van a seguir creciendo, sino van a empezar a caer. Pero y el segundo factor es que una parte de los argentinos, una porción pequeña, pero una porción al fin, tiene, digamos, ahorros en dólares. Y mucha gente ha desahorrado para sostener niveles de vida, justamente por el aumento de la inflación, ha vendido dólares, para ser más concretos, para sostener niveles de vida que no condecían con sus ingresos en blanco, ¿se entiende? Y esto me parece que es lo que ha pasado. Eso no se puede probar, pero sabemos todos, y los datos oficiales así lo indican, que la Argentina tiene más de 200.000 millones de dólares encanutados, atesorados, ahorrados, llamémoslo así. No son ahorrados porque no están en el sistema bancario. Y esta es la inconsistencia de la Argentina, ¿no? Tenemos más de 200.000 millones de dólares y apenas 15.000 millones en los bancos, en dólares, ¿no? Y esto, bueno, forma parte de la larga historia de volatilidad e inestabilidad de esta economía. Estamos hablando aquí en el programa, en el semáforo, con Ricardo Delgado, economista, en el día del licenciado en Economía. Te felicitamos igualmente, pese a tener siempre los economistas que dar malas noticias. En este contexto de campaña política, yo lo que veo mucho es la palabra ajuste. Ajuste, hay que hacer un ajuste. Déficit fiscal... es insostenible y demás. Y todas las propuestas pasan por la línea más delgada, por los sectores más humildes. Retasear ayuda del Estado a familias que la necesitan imperiosamente, y no veo ninguna propuesta que vaya por el lado de la recaudación en términos de las grandes multinacionales en la Argentina, que se están haciendo de millones y millones de pesos /dólares en un país que está en quiebra. Y yo también en este punto estoy buscando los números mientras estoy hablando, pero hay ya casi un desanclaje entre los sectores más altos de poder adquisitivo y los de menor poder adquisitivo. Ya hay una fractura, pareciera, social. En este punto digo, ¿hay alguna alternativa progresiva en términos de política económica que se pueda beneficiar a los sectores más vulnerables y, bueno, los sectores de mayor poder contribuir de una forma? Bueno, a ver, primera cuestión, creo que tenemos que tener algunos consensos básicos en la Argentina, ¿no? O sea, para decirlo con todas las letras,
tener estos niveles de inflación es el peor negocio para los pobres. Eso me parece que tiene que quedar claro. O sea, hay que bajar la inflación. Dicho esto, o sea, no hay ninguna política ni de salarios, ni de aumentos salariales, ni de redistribución de ingresos que con niveles de inflación que este año están caminando por arriba del 130%, estamos 40 puntos por arriba, 35 puntos por arriba el año pasado, y todavía falta una parte importante, medio año, en el medio de las elecciones. No podemos pensar ningún mecanismo que favorezca a los pobres con estos niveles de inflación. ¿Por qué? Porque además la inflación que más crece es la inflación que más les afecta a los pobres, que son los alimentos, ¿no? Seguramente mayo va a ser el cuarto mes consecutivo con alimentos creciendo en el Gran Buenos Aires por encima del 10%. Entonces, eso evidentemente pulveriza cualquier posibilidad de buena intención y voluntad progresista en términos de una política económica. Dicho esto, hay que bajar la inflación. La pregunta es cómo bajar la inflación. A ver, si uno puede, negar muchas cosas, pero hay reglas básicas en la economía que, no podemos negar. La primera es que si los argentinos no queremos tener tantos dólares, justamente porque tantos pesos, perdón, y queremos tener más dólares, justamente porque es la única moneda que nos protege de la inflación elevadísima que tenemos, bueno, vamos a tener que evitar la posibilidad de que se emita tanto como se emite. Este es un punto, también una regla básica. El gobierno ha hecho un esfuerzo, sobre todo en estos últimos 6 meses, para bajar el gasto primario. Hay un ajuste del gasto primario en términos reales, en todas las partidas, incluso te diría en las partidas sociales. Hay un dato, Fabián, que me parece que vale la pena que lo tengamos en claro. Este es un gobierno que tiene el nivel de cobertura de una canasta básica total de un chico a través de la OH más baja de la historia. Cuando la famosa asignación universal por hijo del año 2009 se implantó, cubría el 80% de la canasta básica total de un chico hasta 14 años, que es hasta donde se cobra la OH, ¿no? Hasta los 18 años, perdón. Sí, sí. Hasta los 18. Hoy esa cobertura es el 25%, desde el 80 al 25%. Bueno, esa es la inflación. O sea, estamos invirtiendo en programas sociales que no cubren ni siquiera las necesidades básicas de aquellos sectores a los que hay que proteger. Y aún así se los quiere cortar. Bueno, por supuesto, eso me parece que no está bien. Ahora, me parece que lo que hay que resolver antes es la inflación. Este es un gobierno que y el anterior, por errores de diagnóstico, ha subestimado el efecto nocivo y dañino que tiene la inflación sobre la organización económica y sobre todo sobre los ingresos de los sectores más vulnerables. Entonces, yo creo que lo primero que hay que lograr, que no se discute tampoco en ningún lado del mundo ni en la región, es equilibrio presupuestario. ¿Cómo hacerlo? Es una gran discusión. Y ahí yo sí creo que cada uno de los sectores, sobre todo los sectores de mayores ingresos y de mayor poder económico, tienen que hacer un mayor aporte. Esto sin duda es así. Esto lo tiene que coordinar básicamente la política desde el nuevo gobierno. Ahora, todos los sectores ineludiblemente van a tener que resignar parte de sus beneficios, porque si no es imposible poder financiar al Estado. Y si no puedes financiar al Estado, tenés que emitir. Y si emitís, tenés más inflación. Esto es bastante simple de decirlo, difícil hacerlo, sobre todo porque no se han logrado mesas de consenso mínimos en la Argentina desde hace mucho tiempo, y me parece que es parte de la solución encontrar la viabilidad de esos acuerdos. Claro. ¿Dolarización es la salida? No, definitivamente no. Por eso, una de las cosas que no hay que creer es en las soluciones mágicas, en los atajos. Dolarizar sin dólares es un contrasentido, diría desde el punto de vista hasta lógico. Y si tenés dólares para poder estabilizar la economía, que es lo que necesitas, para bajar la inflación necesitas dólares, justamente para hacer creíble algún nivel de tipo de cambio y poder sostener ese nivel de tipo de cambio. ¿Cuál es el problema de la inflación hoy? Es que tenés una brecha del 100% en torno entre el dólar oficial y los dólares financieros o el dólar blue, y eso hace que toda la gente crea que en algún momento el dólar va a saltar. Entonces, aquel que puede ajustar sus precios y sus contratos
a un nivel de dólar más alto, en tanto y en cuanto su demanda se lo permita, lo va a hacer. Y esas conductas son, bueno, típicas conductas de un régimen de alta inflación, como le llamamos los economistas a estos fenómenos, en donde ya lo monetario y fiscal, digamos, es importante, no es la única solución para resolver la cuestión, sino que hay que resolver cuestiones de inercia inflacionaria, de contratos que se ajustan mirando la inflación pasada y no la inflación futura, salarios, sobre todo, que se van acortando en términos de su negociación periódica. Hace años, un par de años atrás, los salarios normalmente se negociaban por año. Luego fueron cada 6 meses y ahora cada 3 meses, sí, ¿no? Y eso, bueno, pues parte de un régimen que ha hecho que la inflación haya adquirido una forma mucho más compleja de atacar. Ricardo, te agradecemos muchísimo la oportunidad de conversar con vos tan temprano. Ha sido muy amable. Que tengas un buen día. Que tengan buen día, ha sido un gusto. Era Ricardo Delgado, economista, tratando de entender lo que está pasando con la economía argentina. Si estás en la calle, te contamos que hay caos de tránsito en este momento en la autopista Perito Moreno, un choque entre 2 vehículos y una moto. La persona que iba en la moto, bueno, por cuestiones lógicas, ¿no? Ya se sabe, fue la más malherida en esta situación. Hay un helicóptero del SAM en este preciso momento allí en la autopista